queremos una democracia militante. La casa está en orden. Dicen que soy aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, cariño? Y esto no es positivo. Muy buenos días a todos y a todas. Creo que tenemos una ley que diga que por ley somos todos felices. Los que tengan que hacer la cuarentena van a cumplir la cuarentena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo HDP. Vamos a hablar de política y esta vez centrándonos en la gestión provincial con una funcionaria, en este caso una ministra de la provincia. Vamos a hablar del acuerdo con la Nación, del pago con bonos que llegará a la provincia. Vamos a hablar de temas pendientes en legislatura. Hay también una relación con la oposición que vamos a revisar con la ministra Celia Arena, que se sienta esta noche en Hablemos de Política. Tras la pausa arrancamos. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. Celia Arena, ministra de este gobierno, ministra de Gobierno de la provincia de Santa Fe. Gracias, Celia, por estar acá. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, en la semana, la noticia de la semana tiene que ver con el área económica, pero bueno, también roza todo lo que es el gobierno, cómo es el acuerdo y finalmente la homologación de la Corte, el acuerdo por la deuda nacional. ¿Qué referencia tenés acerca de eso? Sí, como decías, la verdad que es un hecho importantísimo. Pensemos en la historia, ¿no? Como viene, fueron 13 años de reclamo, un reclamo unánime de la provincia de Santa Fe por esta detracción indebida de fondos, que además tuvo siempre el acompañamiento de todas las fuerzas políticas en ese reclamo, que empezó con el gobernador Obey, el reclamo administrativo, justamente con el ministro Agosto al frente del Ministerio de Economía, y que hoy en estos 2 años y 8 meses logramos finalmente el fallo de la Corte de acuerdo a el pedido y el tipo de cálculo que la provincia de Santa Fe, que el gobernador Perotti había indicado al ministro y al fiscal de Estado que lleven adelante. Y logramos estar ya con la homologación de la Corte de ese acuerdo que se hizo entre Nación y provincia, de acuerdo a lo establecido justamente en los indicadores y el criterio de la Corte Suprema. ¿Mejora mucho la situación económica de la provincia? ¿Cómo lo ves desde el punto de vista? Porque además están los presidentes comunales, los intendentes pendientes de una coparticipación de esos bonos que van a llegar. Exactamente. Nosotros siempre marcamos la importancia de haber establecido el criterio que la provincia pretendía, que era que la actualización de ese monto, de esa deuda que se fue acumulando, sea aplicando la tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina. A diferencia del último pedido que había, que es una cuestión técnica, pero era la tasa activa del Banco Nación. Esto implicó una suma muy, pero muy importante de diferencia, y hoy implica que con las detracciones que se hacen por los adelantos que hubo, por un bono del Consenso Fiscal, estemos hablando de 151.000 millones, que
por supuesto, esto una parte va a ese coparticipar, de acuerdo al índice de coparticipación 13 y Sí. pico, 13,48, 43, reparte los ¿no? municipios Se y reparte a los comunas. municipios y comunas. Ya todos los municipios y comunas saben cuánto les corresponde porque esto se les envió y se los notificó por 3 formas, informalmente, mediante WhatsApp, por correo electrónico a la dirección oficial y por carta papel. Así que saben cuánto les corresponde. Ahora, no es plata en efectiva que van a recibir. No, en este caso el primer pago que van a recibir, que corresponde a agosto, como es vencido, se va a pagar en efectivo. El resto sí se hace en bono y bueno. Pues, Celia, en algún momento esto causó ciertos idas y vueltas en la legislatura santafesina, la oposición se oponía porque esto, decían, venía atado a un acuerdo con la AFIP que la provincia tenía que pagarle. ¿Cómo se saldó esto? Bueno, ustedes saben que el gobernador apenas se suscribió el acuerdo y se presentó para su homologación en la Corte, promovió varias reuniones con el Consejo Social y Económico, con los legisladores, con todas las personas que estaban con responsabilidad y además involucrados con las fuerzas políticas que también habían trabajado para esto, y claramente en eso se manifestó y se dejó totalmente claro que eran dos cosas absolutamente distintas, que se dieron en el mismo momento, pero que son distintas y que tienen un proceso y un procedimiento distinto. El acuerdo con la Corte no se envió a la legislatura porque quien definió los puntos del acuerdo y el criterio y el monto y el criterio de actualización fue la Corte Suprema de Justicia. Eso no se puede poner a consideración, claro. Entonces, eso... lo que legitimó esto fue la homologación que hizo justamente la Corte diciendo sí, es esto lo que nosotros habíamos planteado. Paralelamente está el acuerdo con AFIP, que es un acuerdo que la provincia de Santa Fe manifestó en ese momento la voluntad de sumarse al resto de las 22 provincias que hoy tienen ese acuerdo. Sí. Y tienen los servicios. Hay una sola que creo que es la Pampa, que nunca lo tuvo. Nunca lo tuvo. Santa Fe lo tuvo, lo dejó de tener y tiene un montón de servicios que hacen a la eficiencia en el trabajo, la capacitación, poder tener más información respecto a lo que se recauda o no, un montón de cuestiones. De todas maneras eso, la provincia manifestó la voluntad de hacerlo, de avanzar con ese acuerdo, pero ese acuerdo sí, una vez que se suscriba, si se suscribe, que en principio se haría porque se manifestó eso sí va a la legislatura para que la legislatura si lo aprueba o lo rechaza. Ahora, habrás escuchado que también la crítica de opositora es, bueno, el cálculo de actualización que mencionaba Celia, no es el conveniente. Santa Fe pierde más, digamos, por esta actualización a través de lo que mencionabas, que otras provincias que no tuvieron la detracción, digamos. Hoy Santa Fe parece 151.000 millones de pesos, parece una cifra enorme, no sé si para el gobierno lo es. No, si lo comparamos con lo que es la masa salarial o con determinadas cuestiones, es muy importante porque además simbólicamente es muy importante porque es la respuesta a un reclamo que corresponde. Pero en un país inflacionario, esa tasa de actualización, ¿te mantiene el valor de esa creencia, digamos, de ese monto de dinero? ¿Te lo mantiene, te lo conserva? Es que no se puede medir respecto al tema de la inflación, son cosas distintas. Y cuando se dice, bueno, con lo que se pondría, si se hace el acuerdo con AFIP, es más o menos, se comparan cosas absolutamente distintas, pues si no tenemos que comparar lo que se cobró de la deuda con un montón de otras cuestiones. Esto es muy particular. Hubo detracciones indebidas, la Corte estableció un criterio, la provincia pidió que se utilice para la actualización la tasa pasiva del Banco Central, que son 60.000 millones más que si se hubiera aprobado el acuerdo con el criterio establecido o pedido por la gestión anterior. O sea, hay una mejora sustancial ahí con el criterio establecido. Es una detracción indebida, la Corte establece un sistema para actualizar ese monto y da esta cantidad que es la que hoy estamos en ejecución, digamos. El ministro Augusto dice que son 25.000 millones que vendrían este año en principio. Ya se sabe políticamente, y aparte vienen atados que tiene que ir a Bienes de Capital y Obra Pública en la provincia. ¿Esto va a ser obra nueva? ¿Está pensado políticamente cómo se va a usar estos fondos o va a ser para pagar obra que se viene realizando y ahí nada más? No, claramente hay esto que el gobernador lo dijo, esto que dice el ministro Agosto, que está además establecido en el presupuesto, que es para obra pública, no para, es para bienes de capital, no para gastos corrientes.
que es para obra pública, y el gobernador dijo claramente que la mayor atención hoy de la gestión, además de todas las cuestiones de las que siempre hablamos, de la cuestión productiva, de potenciar a Santa Fe en estos espacios de liderazgo que hoy la provincia de Santa Fe tiene, el tema justamente industrial, económico, pero esencialmente estamos enfocados en trabajar sobre el tema de seguridad. Entonces, todas las cuestiones que se van a priorizar con esto tienen que ver con obra pública que tenga impacto en el tema de seguridad. Equipamiento de seguridad también puede ser, por ejemplo. Puede ser, los pero drones que se hablaba. Sí, ese tipo de eso cosas. está todo en proceso de compra. Ajá. Ya, aplicando la ley de emergencia, está en proceso de compra, pero puede ser que surja algún equipamiento que sea necesario. Pero también pensemos que en muchos barrios que hoy están siendo priorizados de las grandes ciudades, es necesario generar obras públicas que tienen que ver con la apertura de calles, con la iluminación Es LED. decir, una obra pública orientada a la seguridad, sería algo así. Exactamente, para poder... Nosotros tenemos en esos barrios que hoy están priorizados por situaciones de violencia, tenemos lo que mucha gente puede ver y que nos reclama, una gran mayoría de la población que trabaja, que es honesta, y que a veces se ve como limitada por la contextura, el contexto del barrio, de cómo está. Por eso es importante iluminación, la obra pública, esto decía, apertura, centros barriales que complementan, por supuesto, la acción que se hace desde el tema específico investigativo. Celia, que el gobierno destine buena parte de esta plata a gastos en seguridad, aunque incluso con obras en materia de seguridad, significa que es la prioridad en este momento del gobierno de Perotti. Y que es un área de difícil solución. ¿Cómo lo observan ustedes? Porque además también aquí, ¿no? Hay todo un debate político sobre si el gobierno cumplió la promesa electoral, si no lo hizo, si le es más dificultoso de lo que pensaba. Dos cuestiones. Primero, una cuestión que me quedó de una pregunta de Mariano que está vinculada a esto, que una parte, creo que son 51.000 millones, van a estar destinados a obras públicas nuevas. No a las que ya vienen en marcha. Esto es como una prioridad. Y por supuesto que es una de las prioridades, porque justamente, como dice el gobernador siempre, nosotros entendemos que en el tema vinculado a las cuestiones de seguridad, necesitamos fortalecer la articulación y el trabajo conjunto entre gobiernos locales, gobierno provincial, gobierno nacional, y sobre todo entendiendo el desafío de la necesidad de trabajar unívocamente en el fortalecimiento de la justicia federal. Esto cuando en relación a la pregunta si es lo prioritario, sí, es una de las prioridades, porque además tiene que ver con el resto de las cuestiones que se puedan llevar adelante. Y estamos trabajando, la promesa de campaña se está llevando adelante, porque justamente es el compromiso de trabajar cotidianamente y de ir atacando todos los flancos de un fenómeno una cuestión sumamente compleja. Pero como ¿no es la crees cuestión. que la política en la época electoral debe tomarse esta cuestión una cuestión seria, digamos, cuando se prometen cosas? Lo hace el oficialismo y lo hace la oposición, digamos. Barletta ganó muchas veces la elección aquí en Santa Fe, hablando de la cantidad de muertos que tenía en la ciudad de Santa Fe. Hoy tenemos muchos más de esos, ¿no? Y el problema no está solucionado para nada. En la ciudad de Santa Fe no, en la ciudad de Santa Fe bajó muchísimo el nivel de homicidios, pero muchísimo, a niveles históricos, pero igual hay otro tipo de campaña de delitos. Barletta cuando fue candidato a intendente. Pero digo porque lo que decía, las grandes ciudades son las dos ciudades es donde más se ve y a la que más afecta, con dos tipos de delitos distintos. En el caso de los delitos de Rosario, hay esto que decía, tenemos que atacarlo desde distintas vertientes y lo estamos haciendo. Cuando decimos, bueno, claramente en el tema de seguridad es necesario el acuerdo político entre los distintos sectores. Y eso es fundamental. Nosotros lo buscamos siempre. Nos parece que no es un tema no tiene que ser un tema que se utilice en ese sentido que vos estás diciendo. Sí, es parte del debate electoral, por supuesto, porque claramente nosotros tenemos una visión distinta de cómo abordar el tema y de cómo trabajarlo. En cuestiones hasta muy prácticas que tienen que ver con una demanda que surge habitualmente. Nosotros trabajamos mucho con tuvimos una reunión que ustedes saben en Rosario con el gobernador y el intendente Hapkin con las víctimas. Surge la demanda de mayor presencia y de comisarías
en el territorio, en cada uno de los barrios, y nosotros venimos de una idea de otra presencia, centralizando más los servicios policiales y no que haya tantas comisarías. Pero ese debate de la política no lo saldó todavía. No, pero nosotros tenemos esta idea. Hoy hay un plan de refacción de las comisarías, pero que empezamos, no existía ese plan. Hoy lo estamos haciendo, lo estamos llevando adelante. Entonces el debate tiene que ver con esto, con cómo pensamos que cuál es el mejor camino. Celia, vamos a hacer una pausa. Después volvemos, hablamos 2023, legislatura, el diálogo. También en un proyecto que está en la legislatura hablando de seguridad, esto de que la policía vuelva al esquema de sus oficiales y oficiales. No sé si el gobierno ya tiene postura con respecto a ese tema. Vamos a la pausa, ya venimos. Son solo 6 pasitos, Kili 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kili 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kili 6. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Cada mañana, desde las 9, informados con Mario y Karina. Informados, repasamos la agenda del día y lo que pasa al momento. Informados, lunes a viernes por Radio M y todas sus redes sociales. Sumate. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. Generando oportunidades. Estamos haciendo una ciudad mejor. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kili 6. Son solo 6 pasitos, Kili 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kili 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kili 6. Estamos en diálogo con la ministra de Gobierno de la provincia, Celia. Bueno, te consultaba, para comenzar a charlar este segundo bloque, ¿cuáles son los temas hoy por hoy del diálogo que intentan o lo que intentan construir con la legislatura santafesina, que viene bastante trabado desde que arrancó la gestión Perotti, ya desde el comienzo, digamos, vino trabado? ¿Se ha mejorado esa situación? ¿Cuáles son los temas que el Ejecutivo necesita y quiere que se vehiculicen en la legislatura? Sí, bueno, yo creo que también se fue modificando esa relación. Por supuesto que es una relación que tiene que ver con las mayorías y las minorías. Esto que pasa desde que nosotros tenemos el sistema electoral de boleta única, suelen suceder estas cuestiones, ¿no? Sí. Esto que en la Constitución provincial, que esperemos que en algún momento se genere el consenso político para reformarlo, pero se establecía que quien ganaba, se establecía quien que... ganaba el Ejecutivo en la elección a gobernador tenía la mayoría en diputados. 28 contra 22, inamovible, sin don ni distribución, porque para garantizar en ese momento... Eso se quebró con la boleta única. Esto con la boleta única se quebró. Entonces ahí hay una cuestión que... ¿No te gusta eso? ¿No te gusta este sistema de que gane uno en la categoría de diputados y gane otro en el gobierno? Me parece que lo que digo es que hay una contradicción entre ese espíritu de la Constitución que establecía una mayoría con ese espíritu de garantizar la gobernabilidad de quien tenía que gobernar, no se corresponde con
lo que provoca el sistema de boleta único. Digo que hay que revisarlo, hay que verlo, hay que ver cómo se llega a una instancia. Pero bueno, esta es la legislatura que tienen. Pero digo, pero es un dato que es importante. No Ahora, menor, cuando se habla, no es menor. Y cuando se seguro. habla de la tensión que hay entre el Ejecutivo, bueno, pasó en otras ocasiones, le pasó al gobernador Bonfatti, al gobernador Lifchik con el Senado, digamos, bueno, en distintas instancias. Y eso hay que construir un diálogo que lleva tiempo. Nosotros no nos tenemos que olvidar que es algo muy importante, no nos tenemos que olvidar del contexto de pandemia que modificó absolutamente todo. ¿Pero ha mejorado el diálogo? Sí, ha mejorado. ¿Y qué es lo que quieren impulsar y necesitan en la legislatura que hoy está medio trabado? No, nosotros tenemos, bueno, hay mensajes que el gobernador envió en su momento que tienen que ver con una cuestión que me parece que es muy importante y que nos pone en un lugar complejo, que es la ley del voto a los 16 años, para que los jóvenes y las jóvenes de 16 a 18 años puedan votar para autoridades locales. O sea, hoy pensemos que pueden votar a presidente, diputados nacionales, pero no pueden votar a su presidente comunal, intendente, concejales. El gobernador envió un mensaje y hoy Santa Fe es la única provincia del país que no tiene... ¿Por qué crees que no lo votan? Porque no pareciera que haya demasiadas opiniones distintas ahí. No, en realidad cuando nosotros tenemos algún tipo de intercambio, el motivo es que dicen que la constitución de la provincia habla de que sí, pero claramente en el mensaje que envió el gobernador se plantea que la constitución, no desconocemos esto, plantea la obligatoriedad del voto a partir de los 18 años y esto sería optativo. Tiene que ver con la ampliación de la base democrática. Esto es algo, pero de verdad Corrientes aprobó. O sea, yo decía que estábamos peleando el descenso con Corrientes en este tema, bueno, ya está. ¿Y ahí todavía sigue latente la posibilidad, o digo, está en el tapete la reforma constitucional o se ha enfriado bastante? Bueno, a partir de que en su momento la Unión Cívica Radical manifestó que no estaban de acuerdo y que no les parecía el momento para avanzar, eso numéricamente en la legislatura es como que no permite, sí permite el debate, que se sigue trabajando. Yo creo que en esto coincidimos en que hay cuestiones que son necesarias y que sería positivo. Nosotros no tenemos el número, como decíamos recién, como para avanzar, pero sí hay un compromiso fuerte del gobernador en trabajar en estas cuestiones que tienen que ver con ampliar la base democrática, por ejemplo con esto, la posibilidad que los jóvenes y las jóvenes voten, con ampliar los mandatos de los presidentes comunales de 2 a 4 años. En esto hay acuerdo de todos los presidentes y las presidentas comunales, y sin embargo está desde marzo del 2021 y no se trató. Y el tema de las autonomías municipales, es como una cuestión que tiene que ver esto, ¿no? Autonomía municipal, ampliación de los mandatos para poner en pie de igualdad a todos los gobiernos locales, que todos puedan votar y ejercer su... Eso tiene que ver con mayor Estado, presencia del Estado más cerca de la gente, decisiones más cerca de la gente. Esto a nivel político. Después, por supuesto, hay cuestiones que tienen que ver con lo operativo. Bueno, pronto se va a enviar el presupuesto, que esperamos que tenga un tratamiento... Celia, nos queda un minuto. Te quiero preguntar de política partidaria. El año que viene va a haber elecciones a gobernador y la renovación de cámaras. No parece haber un caudillo electoral. Perotti no puede ser reelecto. Muchos lamentablemente ya no están, de aquellos viejos caudillos políticos. Bonfatti no creo, pero bueno. Pero no parece ser una elección donde haya números puestos. ¿Vos crees que el peronismo puede presentar una opción ganadora? Y si es así, ¿cuál será? Estoy absolutamente convencida que tenemos. Primero porque es cierto, Omar Perotti no puede ser candidato a gobernador porque en la provincia no tenemos reelección, pero claramente está liderando un proyecto político muy, muy fuerte, con mucha proyección. Hablábamos al principio de las cosas que se están llevando adelante. Son muchas cuestiones que tienen que ver con infraestructura social básica, con la provincia de acá a 20 años, no se terminan ahora. Y por supuesto que eso, el liderazgo político y esa visión, se va a encarnar en una propuesta electoral. ¿Te anotás en esa posibilidad o te descartás? No, yo no me descarto nunca, ni yo, ni muchas de las personas que estamos y que formamos parte. Porque en algún momento tu nombre sonó, digamos, como una posibilidad de una de las figuras dentro del peronismo. Ocupas un lugar preponderante en el Ministerio de Gobierno como para encarar una campaña.
Digo, nosotros lo que nos parece que es importante es entender que somos un proyecto político consolidado, sólido, que tenemos una propuesta para la provincia de Santa Fe con proyección y que, como en el caso mío, como de otras mujeres y de otros hombres, podemos ser parte de esa propuesta que seguramente va a tener que ver con las definiciones por que se tomen dos palabras de colectivamente. lo que ha sido los hechos más trascendentes, esta situación del intento de asesinato de la vicepresidenta. Fuiste una de las que salió a tuitear o a brindar una voz pública acerca de esta situación desde el gobierno. ¿Cuál es tu opinión? Me parece, bueno, como lo dije en su momento, la verdad que a mí me impactó y me conmocionó mucho. Yo soy parte de una generación que atravesó su adolescencia durante la dictadura militar y creo que fue y sigue siendo muy importante todo lo que nos costó a los argentinos la democracia. Y la democracia se sostiene en base a los partidos políticos, a esa conciencia y tiene que ver, y una parte importante de eso es el debate y los posicionamientos. Y creo que esto fue, primero, algo absolutamente condenable, es tremendo, no me puedo sacar la imagen de la cabeza, no puedo creer. Mi reflexión en ese momento fue, en términos personales, sentirme responsable en el sentido de muchas veces naturalizar la violencia política y los discursos del odio, porque, bueno, quienes militamos hace mucho decimos, qué barbaridad, ¿cómo se va a decir eso? Pero la verdad que creo que es necesaria la responsabilidad de toda la dirigencia política. No vale todo. En la vida no vale todo, por eso hay personas honestas y trabajamos por eso y con valores. Y en la política no vale todo a costa, digamos, no se puede hacer cualquier cosa en función de ganar votos, porque la verdad que eso tiene que haber un fuerte compromiso de todas las fuerzas políticas para que no pase. Ministra Celia Arena, gracias por estar acá, charlar un Muchas ratito con gracias a nosotros. ustedes. Vamos a la pausa, ya veremos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, inicie. Son solo 6 pasitos, 15, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Con servicios de calidad, estamos haciendo una ciudad mejor. Bueno, con la ministra Arena repasamos mucho de la actualidad del oficialismo. En la oposición habían determinado que el día 21 de septiembre, coincidentemente con la primavera, se lance el Frente de Frentes. Bueno, la última información es que van a postergar porque hay 2 o 3 aliados en ese frente que piden un poco más de tiempo, entre ellos el socialismo. El 16, en principio, en La Rural sería un acto donde Pablo Hatkin presentaría a una parte, pero todo eso que ya se había acordado está en discusión dentro de lo que es esta construcción de la oposición en la provincia de Santa Fe. Nos vamos, gracias por su presencia, hasta la semana próxima.